Hola amigos, bienvenidos a esta ventana a la realidad para comentar la mañanera del 24 de marzo y una disculpa porque ayer no hice reseña de la mañanera porque ayer 23 de marzo fue mi cumpleaños y gracias a la existencia cumplí hermosos 54 años de estar en este agradable planeta llamado tierrita linda que pisamos. El primer tema que preguntaron en la mañanera fue que el INE no informa acerca del ejercicio democrático de revocación de mandato. El INE solo va a establecer 30% de las casillas y las va a establecer en territorios prianistas y esto va a sesgar el voto. Sin embargo, AMLO parece estar confiado de los resultados de la elección. Yo no me confiaría tanto. Es muy posible que por el efecto Biden tengamos un sexenio de 3 años, pero por eso AMLO ha trabajado 16 horas al día. Isela Pérez Prado. Segundo tema. Áreas naturales, incendios protegidos. La manera de esta periodista en preguntar sobre este tema anticipa incendios provocados como botín y rapiña mediática para desestabilizar el gobierno de AMLO. ¿Y por qué lo digo? Porque lo hemos visto en Grecia y en España. Su chicle ya no pega de tanto que han masticado. Es posible que veamos incendios de diseño, incendios reales, provocados, ya con las cámaras predispuestas para poner en mal al gobierno de AMLO. Tercer tema. Cabeza de Vaca expropió 24 hectáreas de personas que eran ejidatarios desde 1787 en Tamaulipas, desde 1787 propietarios, y Cabeza de Vaca las expropió con pretexto de hacer un proyecto social, pero ahora las está fraccionando y poniendo en venta. Recordemos que el gobernador actual de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, enfrenta un proceso por desafuero y parece ser que Julio Scherer le dio información confidencial a Cabeza de Vaca para que lograra sortear el desafuero. Pero AMLO ya lo ha dicho, lo dijo de hecho en la conferencia mañanera de ayer 23 de marzo que estuvo muy interesante y de la cual voy a subir la reseña porque tengo mis notas, de que AMLO tiene cosas más importantes que hacer como para ocuparse de la degradación moral de Scherer. Tamaulipas, tema. Cabeza de Vaca, impunidad. Segundo tema, otro tema, Polemón, privilegios de Amal Raki, quien obtuvo millones de pesos en las administraciones pasadas. Y estos Amal Raki, Eugenio Derbez y Claudio X y Loret de Mola y Broso y Aristegui, todos la que casi no se habla, la Carla Humphrey y todos los ideólogos del neoconservadurismo, es gente a la cual AMLO celebra, agradece, porque contribuyen a enriquecer el sano debate de los asuntos públicos de una república. República, no reprivada. Antes existía un andamiaje entre medios intelectuales y funcionarios que permitió que durante la gestión de Zedillo todos los antagonismos entre el PRI y el PAN se borraran en pro al FOAPROBA, que fue un robo porque
transformaron deuda privada en deuda pública, lo cual fue un atraco. Ante el FOAPROA en la época de Zedillo, los medios o se callaron o aplaudieron el FOAPROA. Y eso es la prueba de que ahora ya no es lo mismo, porque ahora hay un debate. Nunca antes existió tanto un debate en México. ¿Y por qué? Porque ya no es más de lo mismo, Pérez Prado. En la mañanera de ayer, 23 de marzo, AMLO hizo referencia a cómo el control mediático se encuentra desde la época de Santana. O sea, desde mucho antes de que surgieran los Flores Magón, o desde antes de la Revolución Mexicana, ya existía el control mediático. Y el control mediático fue muy importante para que Porfirio Díaz lograra su propósito de quedarse en el poder. Y el régimen autoritario, después del triunfo de la Revolución Mexicana, continuó por el control de los medios, que eran los medios, no se llamaba los medios, no se llamaba la opinión pública, sino se llamaba la opinión general. Controlando la opinión general, tú controlas el poder. Antes de que existiera Hitler, en México ya se aplicaba el control de la opinión general para controlar el poder. Por eso durante la época del porfirismo solo había 3 oportunidades para los detractores: entierro, encierro o destierro. Y cuando hacían preguntas incómodas a los presidentes en turno, cuando les lograban preguntar, porque recordemos que la mañanera es inédita. Antes no podías preguntarle a Peña Nieto directamente, o a Felipe Calderón, o a Fox, o a Zedillo, o a Gortari, o a Salinas, o a De la Madrid Hurtado, o a López Portillo, o a Echeverría, o a Adolfo López Mateos. No les podías preguntar qué pedo, pero a AMLO le puedes preguntar cada mañana en la mañanera. Pero cuando por algo le lograbas preguntar a Peña algo incómodo, entonces ellos sacaban la cartera y compraban el silencio del periodista. Porque manejando los excedentes petroleros en uno de los benditos 20 países petroleros del mundo, que es México, pues no cuesta nada tener dinero para comprar a los periodistas. Esto se conoció como la política del maiceo. Y pues ahora estos que ya no están maiceados, pues son los desplazados. Pero ¿quiénes maiceaban a los periodistas en la época de Felipe Calderón? Pues Felipe Calderón. ¿Quiénes maiceaban a los periodistas en la época de Peña Nieto? Pues Peña Nieto. ¿Quiénes maicean a los periodistas en la época de AMLO? Pues Felipe Calderón. Los mismos maiceadores de siempre, que ahora han pasado a formar parte de la oposición y que se han descubierto como unos muy malos perdedores, que no son demócratas cuando ganan y antidemócratas cuando pierden. Ahora preguntan y asocian a Eugenio Derbez, quien se llevó 3 millones de pesos cuando debutó como director de una película, que fue allá en aquellas épocas de Guerrero o de la Ayotzinapa. Y entonces pues ya lo dice que estos artistas como Eugenio Derbez y Ofelio Medina, que son progres izquierda, Hillary Clinton, pelo verde, ONU,
Emma Watson, Netflix, Kate Buena Onda, para comerciales en los medios de información propagandísticos de Estados Unidos. Por cierto, leí en Russian Today que Estados Unidos está pagando a creativos para que hagan programas para que despierten a los ciudadanos chinos en contra de su propio gobierno. Y lo dicen abiertamente, porque la mejor manera de ocultar un crimen es no ocultarlo. Bueno, sigamos. Entonces, AMLO dice que todos estos artistas son usados nada más por su cara, porque leen en teleprompter los discursos que alguien les escribe, USAID, que alguien les paga, USAID, que alguien les promociona y les pone todas las vitrinas de todos los medios, USAID, que es la misma USAID que controla al transgénero ucraniano, porque Ucrania es el país que más niños vende a Estados Unidos en adopción. Incluso estos ecologistas que critican la brecha del Tren Maya, que es solo de 50 kilómetros de Acahuales, que no es un monte alto, en contra de los otros 1,500 kilómetros de Acahuales, pues no dijeron nada cuando se extrajo grava directamente del malecón de Cancún para una empresa llamada Calicac para hacer caminos en Estados Unidos. Callaron como momias. Pero AMLO abunda y dice que se han sembrado 200,000 hectáreas de árboles a lo largo de todo el paso del Tren Maya, y que además, se sembrarán árboles florales, árboles de hoja caediza, florales, como el flamboyán con sus hermosos racimos de flores anaranjadas, la jacaranda con sus ramilletes esplendorosos de flores azules, el matilisguate con sus hermosísimas flores color rosa, y la primavera con sus alucinantes flores amarillas a lo largo de todo el recorrido de los 1,500 kilómetros de Tren Maya. Árboles que cuando AMLO ya esté muerto y yo y tus hijos seguirán adornando los cielos de esta macro Mesoamérica. Y se joden, putos. Aparte de esto, asociado con el Tren Maya, se consolida el Parque Nacional del Jaguar, del santuario del Chilam Balam, que nunca había existido. Se hace la nueva Uxmal reforestada y a Calambú, la reserva, se le agregan 10,000 hectáreas más. Ya no voy a llorar, pero lloro de felicidad porque AMLO está haciendo todos mis sueños realidad. Ya puedo morir en paz. ¿Dónde estaban los ecologistas de San Luis Potosí? ¿Dónde estaba Eugenio Derbez? ¿Dónde estaba Ofelia Medina? ¿Dónde estaba Carmen Aristegui? ¿Dónde estaba Bárbara Mori? Cuando en San Luis Potosí, el Cerro de San Pedro, que forma parte del escudo de San Luis Potosí, fue prácticamente demolido con la anuencia del PRIAN, y Julio Chayotero Astillero cayó. Él no dijo absolutamente nada cuando demolieron el cerro de San Pedro en San Luis Potosí.
A diferencia del prianismo, AMLO en 3 temas ha sido totalmente radical. No queremos maíz transgénico, no queremos fracking y no queremos dar más concesiones mineras. Hay que estar muy agradecidos con el estado de Quintana Roo, que es el principal beneficiado con el Tren Maya, porque Quintana Roo fue el estado que dio empleo en el sureste durante la oscura etapa neoliberal. Se iba la gente de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca, de Chiapas, de Campeche, de Mérida, a trabajar en el turismo del Cancún, del Caribe, de Playa del Carmen, de Ciudad del Carmen, que fue lo que dio empleo, y es justo que estas regiones se beneficien. Durante el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, se dio permiso para hacer modificaciones entre un cenote y otro y construir parques recreativos. Y los ecologistas y ambientalistas se quedaron callados. Y era para un parque recreativo. Pero ahora que es para reactivar la economía de México en el sureste, ahora sí brincan, porque nunca hubo desarrollo para estos estados, que por cierto aportaron 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país durante la época del prianismo, porque cuando no se invertía en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en Campeche, en Mérida, en Quintana Roo, los estados petroleros del sureste de México aportaron 40% del Producto Interno Bruto. Y ahora protestan porque AMLO quiere nivelar el desarrollo. ¿Cómo creen que un joven chiapaneco se tiene que ir a trabajar a Querétaro? Un joven chiapaneco se tiene que ir a trabajar a Aguascalientes. Un joven chiapaneco se tiene que ir a trabajar a Ciudad Juárez, porque Chiapas está rezagado, además de aportar muchísimo al Producto Interno Bruto con todas las hidroeléctricas del complejo hidroeléctrico del río Chiapa de Cholotl, y todavía brincan, pinches ignorantes, estúpidos. Ya, tranquilízate, Sofía. Pregunta Eduardo Esquivel, ¿qué opina AMLO de que quebraron Pemex, que no hicieron refinerías? Crearon un instituto llamado Pemex Internacional, que era opaco, porque no se sabía cuánto vendían, a qué precio vendían o a quién le vendían. Incluso tuvieron el descaro de vender 2 petroleras, 2 refinerías dentro de complejos industriales. Con la política energética estratégica de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, México compra 48% menos de combustible. Y eso hace que se abata la inflación y que por tanto nuestro dinero nos rinda más. Porque para abatir la inflación, que es un fenómeno monetario, que AMLO no lo concibe como fenómeno monetario, ahí es donde AMLO tiene que ver lo que dice Javier Milei. Necesita un país ser autosuficiente en energéticos y en alimentos. Sin embargo, con la política de AMLO tenemos menos inflación que en Estados Unidos, porque controlamos los precios de los combustibles. AMLO planea estas estrategias para controlar la inflación en México, que es el control de precios de la canasta básica de alimentos, o sea, la leche, los huevos, el azúcar, la tortilla, el aceite, controlar los precios, hacer una apertura comercial para inversionistas de otros países, no cerrarnos a la inversión extranjera y aumentar la tasa de interés que fomenta el ahorro, porque la tasa de interés bancario cuando es muy baja fomenta que saques crédito. Al cabo que vas a pagar poquitos intereses por esa deuda porque la tasa de interés es baja. Y en cambio no te va a dar ganas de tener tu dinero metido en el banco cuando no te aporta ninguna ganancia anual
por plazo fijo porque el interés es bajo. Entonces subir las tasas de intereses actúa antiinflacionario porque fomenta el ahorro y disuade la deuda tóxica. Y hay que controlar la inflación porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa hay muchísimo malestar ciudadano por el aumento y el incremento en combustibles. Pero AMLO dice que así como Javier Milei, ahí es donde se unen los pensamientos de Vladimir Putin, Javier Milei, AMLO y Bukele, en que la más importante variable económica, ¿saben cómo se llama? Honestidad, porque cuando tú eres honesto con el manejo del dinero público, el dinero público nos alcanza, el presupuesto nos alcanza y sin deuda. No hace falta ser un doctor en economía para administrar el dinero, hace falta simplemente ser comprometido con el dinero que estás administrando, y esto lo sabemos las amas de casa, que tenemos que administrar el dinero que entra a nuestros hogares para el bienestar de nuestros hijos. Y pues cuando Kenia Barragán, el caricaturista del Reforma totalmente sesgado, Calderón, atacan a AMLO, y todos estos ataques de los pseudoecologistas, artistas y todo esto, pues qué bueno, es el debate que es la prueba de que está existiendo una transformación. Y con esto termina la mañanera del 24 de marzo del 2022. Ayer fue mi cumpleaños.